bienvenidos, bienvenidas al podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 28 de diciembre de 2020, yo soy Saúl Alcaraz y tenemos, como siempre, en el otro lado, por última vez este 2020, a Aritz Oragoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Saúl, muy buenas tardes, pues con muchas ganas de afrontar este último podcast del 2020, como bien decías, y con ganas también de cerrar una etapa que ahora les vamos a contar a nuestros oyentes. Hoy en el episodio del podcast cerramos 2020, un año atípico para el mundo en general y para el mundo del deporte en particular, y también cerramos una etapa en el podcast de Psicodeporte Academy. Ya veremos hasta cuándo, hasta cómo, luego hablamos sobre eso con más calma. Para cerrar esta temporada, para cerrar este periodo de 2020, nos hacía mucha ilusión recuperar algunos de los cortes de las entrevistas con entrenadores que hemos tenido durante este 2020. Recuperaremos cortes de cada uno de ellos, pero antes, sin embargo, Aritz, podemos recuperar también redes sociales por si hay cualquier pregunta, duda que nos puedan plantear nuestros oyentes a través de ellas. Sí, pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encontrarán como @psicodeportea en Twitter, Instagram y Facebook. También en nuestro canal de YouTube. Si escriben en el buscador Psicodeporte Academy, encontrarán nuestro canal con todos los episodios de podcast, los 72 episodios de podcast que hemos publicado, más luego otra serie de vídeos con contenido relacionado con la psicología del deporte. Y si prefieren hacerlo, por ejemplo, prefieren contactar por correo electrónico, lo pueden hacer a info@psicodeporte.academy. Justamente, como decíamos antes, ha sido un año muy atípico para el mundo del deporte y por ese mismo motivo en Psicodeporte Academy queremos poner un poco nuestro granito de arena, podríamos decir, para que aquel entrenador o entrenadora que nos escuche, que nos está siguiendo tanto el podcast como en redes sociales, pueda disfrutar de un mes con todos los contenidos de Psicodeporte Academy al precio que él o ella quiera. Si queréis poner un precio, el vuestro precio, no vamos a sesgar aquí con un precio en concreto, pero sea cual sea el precio que queráis o podáis, mejor dicho, pagar por ese mes de suscripción, lo podréis hacer si entráis en psicodeporte.academy, veréis que os marca elige tu precio mensual y podréis acceder a todos los contenidos sin ningún tipo de restricción durante un mes al precio que elijáis. Es un poco nuestra forma de devolveros el apoyo durante todo este año y también una forma de ayudar, como os decía, a que el mundo del deporte lo está pasando mal. Bueno, pues no vamos a ser nosotros que nos beneficiemos de eso, sino todo lo contrario, ¿no? Vamos a poner herramientas para que la gente pueda seguirse formando en psicología del deporte sin tener que pensar o estar perjudicado, digamos, por el precio mensual de nuestra academia. Sí, al final creemos que son tiempos en los que debemos arrimar el hombro todos y todas y, bueno, entendemos que la psicología del deporte generalmente no suele ser uno de los ámbitos de formación más accesible para cualquier entrenador o entrenadora y desde ese punto de vista y centrando el enfoque en, como bien decías, en la formación de todos los entrenadores y entrenadoras que nos sigan, tanto en redes sociales como a través del podcast, como a través de la página web, pues creemos que es un recurso muy útil que está a disposición al precio, como bien has dicho, que elija cada una de las personas que se quiera suscribir o decida suscribirse a la academia y pueda ella o él decidir el precio que quiere pagar por el contenido durante un mes de la academia. Y hoy, para cerrar este 2020, como decíamos antes, venimos a recuperar algunas de las partes más significativas de las entrevistas que hemos tenido durante este 2020 con entrenadores todos ellos de mucho nivel, en el podcast de Psicodeporte Academy. Aritz, vamos a ir lanzando un poquito cortes, ¿no? Vamos a ir presentando un poquito cada uno de ellos. Tuvimos el placer de entrevistar a 5 entrenadores en 4 entrevistas, cada una de estas entrevistas sobre un tema muy dispar para intentar tocar todos los palos, podríamos decir. Y vamos con la primera de ellas, vamos con Marc Guillem, que nos acompañó en el podcast a finales tocando el verano de este año que estamos cerrando. Sí, con Marc Guillem en el episodio 54 del podcast aprendimos muchísimo, como con el resto de los invitados que tuvimos, de los entrenadores que nos acompañaron durante ese mes y medio aproximadamente que fue, meses de verano. Y con Marc Guillem, sobre todo, hablamos del aprendizaje, de cómo podíamos intentar lograr que el aprendizaje de los deportistas sea más significativo, es decir, digamos que ese aprendizaje
calara más en los deportistas, y en este primer vídeo corto, Marc Guillén nos va a explicar cómo entiende él qué es el aprendizaje significativo para el jugador o para la jugadora. Un aprendizaje será significativo, por lo tanto tendrá sentido para un jugador y por lo tanto será útil y por lo tanto lo aplicará y será efectivo para un jugador, siempre y cuando, y vuelvo a lo que decía, sea útil para el jugador. Si es útil para el jugador, lo aplicará. Si no es útil, no lo aplicará. Un aprendizaje será significativo si está en la línea o está en concordancia con los recursos que ya tiene el jugador y la jugadora. Aparte de ser útil, tiene que ser útil de acuerdo con las características y los conocimientos previos que tiene este jugador y esta jugadora. Un aprendizaje será significativo si aparte de ser útil y aparte de estar de acuerdo y en armonía con los conocimientos previos del jugador o de la jugadora, si tiene un efecto motivacional sobre este jugador o esta jugadora. Si el esfuerzo que tiene que hacer este jugador y esta jugadora para asumirlo, para adquirir este nuevo recurso, es gratificante antes de tenerlo o no es gratificante antes de tenerlo. Y por lo tanto nosotros, para conseguir todo esto, tenemos que generar expectativas. Y es una de las principales tareas que tenemos los entrenadores. Tenemos que intentar que el jugador sea capaz de visualizar lo que puede llegar a conseguir, pero sea capaz de visualizar y conocer, y esto tiene que ver un poco con lo que explicaba antes, lo que el jugador ya sabe hacer. Muchas veces nos encontramos en el baloncesto de formación que los jugadores no saben lo que saben hacer. Y no saben sacar partido a fundamentos técnicos que saben aplicar en situaciones no contextualizadas de juego. Y esto es lo que hace que no lo apliquen luego en una situación real de juego. Entonces tienen que saber qué es lo que saben hacer. Y después tienen que ser conscientes, durante la ejecución tienen que ejecutarlo, pero después de la ejecución, un jugador tenemos que acompañar al jugador para que se haga un proceso reflexivo y se dé cuenta de lo que ha conseguido realizar con éxito. Después de este corte con Marc Guillén sobre aprendizaje significativo, pasamos a recuperar también el podcast número 51, que tuvimos el placer de hablar con Óscar de Paula, seleccionador catalán cadete de baloncesto masculino, que con Óscar hablamos sobre objetivos, hablamos de muchas cosas y en concreto el clip que queremos recuperaros en el día de hoy tiene que ver con cómo marcar los objetivos con nuestros jugadores. Un poco la línea de lo que explicaba antes Marc sobre cómo hacer un aprendizaje que fuera significativo. Venimos a recuperar un poco lo que hablamos con Óscar de cómo incorporar esos objetivos para que justamente ese aprendizaje, esa mejora pudiera desarrollarse. Antes no lo hemos dicho, pero lo decimos ahora, los links para cualquiera de estos episodios que estamos recuperando en el día de hoy los tenéis en la descripción del programa si escucháis en iVoox o en Spotify, o también en la parte de descripción del episodio si lo escucháis en YouTube. Escuchamos a Óscar hablar de objetivos para el aprendizaje y la mejora del jugador. Y establecíamos objetivos actitudinales a nivel de ataque, a nivel de defensa y a nivel de equipo. ¿Vale? Pues actitudinales, 2 como máximo, 2 muy concretos, ¿no? A nivel de ataque, como mucho eran 3 objetivos. De defensa, si habían 3 de ataque, eran 2 de defensa. Si habían 2 de hacía 3 o 2 o 2 o 3. ¿Vale? Ataque, defensa, y a nivel de equipo, un ítem que hiciera sumar a aquel jugador a nivel del equipo, ¿no? Entonces, cuando acababa este mes, bueno, este jugador se llevaba la hoja. Era muy curioso, porque el jugador estaba deseando tener esta hoja, porque se la llevaba y se la colgaba en su habitación. Y al final de los 2 meses, cuando yo quedaba con él para hacer una reunión de unos 10 minutos, le pedía que esta valoración me la trayera valorada, o sea, con una nota. Con una nota, en este caso, yo empecé pues del 1 al 10. Ahora lo hago ya de manera más competencial, lo hago del 1 al 4, porque obligas al jugador a mojarse, ¿no? O al 3, o el 4, o el 2, o el 1, ¿no? Es mucho más competencial. Entonces, el jugador viene con las notas puestas, si está completamente a su lead, un 4, y si no está a su lead, es un 1, ¿no? Él viene y yo pido a los 3 entrenadores que me puntúen a aquel jugador, que es un momento al final.
¿vale? Porque no son tantos ítems y es del 1 al 4, me puntúas. Y lo que me hace el Excel es darme una media de esas puntuaciones, ¿vale? Y debajo del Excel te aparece un gráfico radar de cómo se ve el jugador con esos objetivos, al lado cómo lo ve el cuerpo técnico y abajo qué diferencia hay entre el cuerpo técnico y el jugador. ¿Vale? Entonces te da para establecer una conversa de unos 10 minutos, era rápida porque la hacíamos incluso en pista, en la mesa de anotadores, hacíamos esta conversa donde veíamos el jugador que estaba muy, muy lejos, cómo lo veíamos los entrenadores y decíamos, bueno, aquí pasa algo, ¿no? ¿Cuál es tu realidad y cuál es nuestra realidad? Vamos a ver cómo podemos acercar posturas al jugador que iba, incluso que era demasiado exigente con él mismo y se valoraba mucho más bajo que los entrenadores, ¿no? Si era para una cosa o para otra, iba muy bien porque establecías muchos nexos de unión con el jugador. Muchos. Y hemos hablado del aprendizaje significativo, de los objetivos individuales para los deportistas, pero hay otro tema que hemos tratado en más de una ocasión y que le hemos dedicado más de un episodio en Psicodeporte Academy, como es la de la gestión de equipo, que es el tema que tratamos con Isaac Fernández, es el entrenador del equipo femenino de baloncesto del Barça, del Fútbol Club Barcelona, en el episodio 48. Y con él, en concreto, sobre la gestión de equipo, tratamos un tema de forma específica que fue el rol del deportista, de qué manera el entrenador o la entrenadora puede desarrollar el rol que debe poner en práctica el deportista. Y en concreto, Isaac Fernández nos hablaba de un concepto muy interesante que trataba sobre la importancia de que el rol no sea autoritario, es decir, que el entrenador no sea quien imponga el rol que debe desempeñar en la cancha el deportista, sino que de alguna manera este rol debemos intentar que sea consensuado. No, yo creo que el rol no puede ser autoritario. Creo, ¿eh? O sea, no puede ser... tú vas a hacer... no, yo... Para empezar, cuando ficho a alguien, creo que lo he analizado bien, he jugado a lo mejor contra él, y entonces he visto cómo se expresa en el campo, como tal, veo vídeos, hablo con entrenadores que hayan podido trabajar con esa persona, tal, entonces yo me hago mi croquis. Pero luego lo que a mí me importa es mi conversación con ella cuando ella pisa Barcelona o pisa mi pabellón por primera vez, y luego hay una segunda conversación donde ya he visto cómo juega, ya he visto cómo se expresa, y entonces sí puedo, oye, pues creo que puedes tener este papel, necesito que hagas esto y esto y esto porque tienes ascendencia, y entonces necesito que en el vestuario pues estés un poquito por el equipo y tal. Eso sí que lo hago, pero no soy de marcar excesivamente tú esto. No, creo que se colocan un poquito por sí solas. Evidentemente hay conversaciones individuales y cosas que a la quien exiges más, no es que exijas más o menos, exiges a cada uno su papel, ¿no? Pero bueno, sí que no creo que tenga que ser algo muy, muy autoritario, y cuando tú le pides a alguien que te haga un papel determinado, ella tiene que estar de acuerdo en que te lo puede hacer. Es decir, a veces tú crees que alguien, por el hecho de que meta 20 puntos por partido, va a ser alguien capaz de liderar, y a lo mejor es alguien que en el conflicto baja la cabeza y se va. Entonces, pues está muy buena, meterá 20, pero el brazalete de capitán lo tendrá que llevar otro, no lo va a llevar ella. Hemos escuchado a Isaac Fernández hablar sobre los roles que desempeñan los jugadores y jugadoras dentro de nuestro equipo, pero también tuvimos un episodio en el podcast donde pudimos hablar sobre la gestión del cuerpo técnico, de cómo se pueden repartir los roles, las tareas dentro del propio cuerpo técnico. Para eso tuvimos como invitados a Aitor Zubizarreta y a Mikel Elizegui, primer entrenador y segundo entrenador de la UNONAC de tercera división de fútbol en España, y con ellos dijimos, bueno, contadnos cómo lo gestionáis, cómo hacéis vosotros para que cada uno tenga su parcela claramente definida en el trabajo diario con vuestro equipo de fútbol. Y en ese sentido, una píldora que nos gustó muchísimo es lo que nos contó Mikel sobre qué papel debe desempeñar el segundo entrenador, qué debe aportar, en qué se debe basar el segundo entrenador. Y Mikel nos hacía la reflexión, la importancia de dejar los egos fuera y de intentar sumar en la medida de lo posible. Lo que hemos dicho al principio, el primer entrenador es el que toma las decisiones, y creo que nosotros estamos para aportar
posibles ideas. No siempre, incluso muchas veces, oye, tenemos esta posibilidad o esta otra. Incluso muchas veces ni yo me mojo a decidir si A o B. Yo intento darle las mayores posibilidades que yo vea que pueden llegar a ser coherentes. Incluso alguna vez igual le dices alguna que no crees que puede ser válida, pero por si acaso se la dices, igual a él le gusta. Entonces, al final, yo creo que lo que sí tiene que tener claro, desde el punto de vista de un segundo entrenador, que tú estás para intentar dar el mayor abanico de posibilidades al entrenador y lo que ves. A partir de ahí, el entrenador es el que decide. Entonces, en ese sentido, pues eso, Aitor está en la tensión del partido, es en la de estar metido en el juego, etcétera, y tú intentas desde un punto de menos presión o un punto más frío, intentar poner los ojos en otros aspectos. Pero muchas veces también el primer entrenador está más a lo que sucede alrededor de la pelota y tú estás igual más viendo situaciones que estén más ajenas, si la defensa está bien colocada en caso de pérdida, etcétera. Yo intento un poco más que el balón no me atraiga tanto y centrarme más en otras cosas al respecto. Que al final lo que sí tenemos que tener claro que el primer entrenador es el que toma las decisiones. O sea, al final nosotros estamos para ayudar y que al final podemos aportar mucho, pero desde dar ideas. Al final las decisiones son, y muchas veces tú puedes irte a casa pensando, si hubiera salido la idea que más me gustaba a mí o no, ¿qué hubiera pasado si el entrenador ha tomado otra decisión? Pero al final eso es una cosa que tienes que asumir. Este año no me ha pasado muchas veces con Aitor, o sea que tampoco ha habido muchos problemas en ese sentido, pero es cierto que al final, desde ese punto de vista, sí que muchas veces tú puedes llegar a tener algún pequeño matiz o alguna pequeña idea que pensabas que igual podía ser mejor, pero si el entrenador ha tomado otra es porque la ha tomado en ese momento. Al final es un poco, en el tema de la United tienes que dejar un poco los egos fuera y tienes que ser un granito de arena para ir sumando. Y hemos dejado para el final una última píldora. En este caso no se trata de ningún entrenador, sino que somos nosotros en un episodio, el episodio 55, donde tratamos estrategias de desconexión para entrenadores y entrenadoras, donde hablamos sobre la importancia de desconectar. Justamente en ese episodio hablamos de cómo desconectar tanto durante la temporada como entre temporadas, y había una parte especialmente muy interesante para el periodo que estamos actualmente, de periodo vacacional, podríamos decir, y de cómo aprovechar ese tiempo para poder echar un pequeño cierre que nos permita recargar energías de cara al segundo tramo de la temporada. Hemos estado muchísimo tiempo sin competir, en muchos casos, en deporte profesional no, pero en muchos deportes amateurs o semiprofesional hemos estado compitiendo a medias o a lo mejor incluso sin competir. Llega un periodo que sobre el papel tiene que haber mucha más competición, hay que recargar energías, pues este pequeño clip nos puede ayudar a desconectar para luego reconectar también de cara al segundo tramo de la temporada. Pero en definitiva, sí que entiendo que es importante recalcar la idea de que exista un periodo de total desconexión, sea este de 5 días, 7 semanas, olvidarnos del equipo, del club, de las presiones del día a día, de la planificación de la próxima temporada. Sabemos que no es fácil, que no es sencillo, porque al final, precisamente, el uso del móvil ha cambiado mucho estos aspectos y este periodos de pretemporada en el que se están cerrando los fichajes, se está trabajando en la planificación de la temporada, quizá algún aspecto todavía incluso que hay que cerrar de la temporada que ha terminado, y generalmente no es nada fácil el poder disponer de este periodo de tiempo que nos olvidemos completamente de la actividad deportiva, pero en aras a la salud mental y a nuestro bienestar, como siempre decimos, no solo es importante el rendimiento, sino también es importante nuestro bienestar, que nos encontremos bien, porque para poder rendir adecuadamente, tanto los deportistas como entrenadores o entrenadoras, es importante que estemos bien de salud, de bienestar, a gusto, y por lo tanto es importante dedicarle este tiempo de desconexión post-temporada específicamente. Como nos gusta decir a nosotros, al final hablamos de desconectar para reconectar. Al final lo que hacemos es, en cierta forma, recargar pilas a nivel psicológico, lo cual va a permitir que empecemos la temporada mucho más frescos o la semana de entrenamientos. Si hablamos de la desconexión post partido, pues como decía antes Aris, es bueno que tengamos unas horas o idealmente más de un día de desconexión post partido que nos permita para reconectar después con más energía, con más carga psicológica adecuada la semana que empieza. De una forma contraria, si no somos capaces, por ejemplo, de desconectar entre temporadas, vamos a acarrear
toda esa fatiga psicológica de una temporada hacia la siguiente, sin ese periodo que ahora comentábamos que es tan importante que tengamos en cuenta. Con lo cual no significa desconectar y desaparecer, sino que es desconectar, desaparecer para luego poder también reconectar con una salud mental renovada que nos permita afrontar la temporada o la semana específicamente con energías recargadas. Y hasta aquí el resumen de algunos momentos que hemos querido repasar para cerrar este 2020, sobre todo con los entrenadores y entrenadoras que nos han acompañado durante este 2020 en diferentes episodios del podcast. Y ha llegado el momento de cerrar tanto el episodio como la temporada de alguna manera, porque de alguna forma nos vamos a tomar un periodo de reflexión. El podcast ha durado, empezamos en mayo de 2019, han sido más de año y medio haciendo este podcast de manera semanal y creemos que ha llegado el momento de cerrar una etapa en cuanto a la duración del podcast. Ya no vamos a hacer más el podcast de manera semanal. Todavía realmente, si tenemos que ser sinceros, no hemos pensado muy bien qué periodicidad ni cuándo va a volver. Queremos tomarnos un tiempo para pensar, reflexionar sobre el podcast, sobre qué aportaciones ha realizado, qué aportaciones futuras puede realizar. Sobre todo esto queremos pensar, queremos darnos un tiempo y por lo tanto no podemos asegurar cuándo vamos a volver ni cómo vamos a volver. Así que cerramos aquí esta etapa del podcast que consideramos que ha sido muy fructífera para nosotros, para mí por lo menos, hablo ya a nivel personal, ha sido una etapa en la que ha supuesto un gran reto, un gran esfuerzo hacer un podcast semanal, la elección de temas, cada semana siempre teníamos que pensar un nuevo tema, y ha supuesto, como decía, un esfuerzo, pero también ha sido realmente, por un lado, un aprendizaje continuo y por otro lado, también ha sido muy divertido y es una etapa en la que lo hemos pasado muy bien. No sé cómo lo has visto tú, Saúl. Sí, desde luego, desde luego. O sea, yo creo que a nivel de aprendizajes ha sido brutal, como decías tú, a nivel de diversión también, porque al final le hemos pillado el gustillo. Esto de estar cada lunes picando piedra, desde generar el contenido hasta llevarlo, grabarlo y luego también editarlo. Cuando nos hemos pasado a YouTube, la cosa se multiplicó, ¿no? A nivel de tiempo también. Y la cosa es, queremos seguir divulgando psicología del deporte para entrenadores y entrenadoras a través del canal de YouTube probablemente. El tema es que no sabemos de qué forma y no tenemos claro que el podcast sea la mejor forma de divulgar esa información. Con lo cual, estate tranquilos. No es que sea una inocentada del día 28. Estábamos pensando, la gente va a pensar que es una broma. No lo es en absoluto. Simplemente necesitamos un poco de reflexión, de decir, el podcast, cómo va a seguir, como decía antes Aritz, va a ser algo que usaremos de forma puntual con algún invitado o invitada, va a ser algo que hagamos mensualmente, todavía no lo sabemos, seguiremos divulgando contenido en psicología del deporte en nuestras redes, en el canal de YouTube, por supuesto, nos encanta hacerlo y además creemos que aportamos bastante valor para esa persona que a lo mejor no se quiere sumar a la academia, pero sí le interesa estos contenidos un poco más básicos, podríamos decir, sobre psicología del deporte, con lo cual eso lo seguiremos haciendo. El tema es, la duda es si el podcast es la mejor forma para hacerlo y bueno, es lo que tenemos que reflexionar. Pero nada, no queremos dejarlo esto con un tono triste, al contrario, es una época, como decía antes Aritz, muy bonita, que venimos a medio cerrar, pero bueno, como siempre, estas puertas nunca se cierran del todo. Vamos a dejarla media abierta y veremos en qué momento se vuelve a abrir o no en el futuro. Ha sido un placer acompañaros a todos y todas durante este año y medio que decía antes Aritz, durante 72 episodios de una forma bastante regular, salvo alguna semana de vacaciones, pero cada semana estamos, si no, ahí picando piedra. Gracias por vuestro apoyo, por estar al otro lado, por interactuar también en redes sociales, por plantear temas cuando os lo hemos pedido y confiamos que en el viaje que emprendamos en el futuro, con podcast o sin él, nos acompañéis también. Y Aritz, pues también ha sido un placer compartir, obviamente, contigo todo este año y medio. Seguimos vinculados en 1000 proyectos juntos, como siempre, sí. Y seguimos vinculados con Psicodeport Academy, que eso sí que no para, eso sí que sigue cogiendo aire, podríamos decir. Así es. Para mí también ha sido un placer compartir contigo más de año y medio, seguir compartiendo los diferentes proyectos que tenemos entre manos y por mi parte también agradecer a toda la audiencia, a todas las personas que nos han estado viendo, escuchando durante este más de año y medio y como bien decías, tenemos que pensar de qué manera queremos seguir divulgando los contenidos de psicología del deporte, sobre psicología del deporte
Lo que sí aseguramos es que vamos a seguir divulgando contenido sobre psicología del deporte, pero lo que no sabemos es cómo lo vamos a hacer, pero de cualquier forma estaremos en contacto con todos nuestra audiencia. Guardamos la bala del podcast por si acaso más adelante lo queremos retomar de alguna forma. Gracias por acompañarnos, que tengáis un muy feliz año nuevo. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.